Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro del profeta Zacarías y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy la primera parte del versículo 6 y el versículo 10. Y lo leo de esta manera. Pregunté, ¿qué es? Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Lo que quiero que veamos en el día de hoy es la pregunta. Nosotros vemos aquí cómo el profeta le pregunta a Dios acerca de una visión que ha recibido. Y nosotros estamos acostumbrados a pedir explicaciones, con preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué aquel o aquella? ¿Por qué? Pero las preguntas, en realidad, se hacen con la intención de reclamar, con la intención de que Dios cambie las cosas porque a mí me parecen injustas. Lo que hace el profeta Zacarías es dialogar con Dios. Y esto es importante, porque Dios abre el diálogo con los seres humanos. En el momento en que el ser humano peca, Dios lo busca allí en el huerto. Y Dios lo busca preguntándole, ¿dónde estás? Nosotros vemos que en esa conversación, evidentemente, existe la desaprobación divina, existe un castigo también, pero sin embargo Dios abre el diálogo y habla y explica. Nosotros vemos que constantemente Dios está enviando mensajes a una humanidad apartada de Él. Dios elige personas para que sirvan como sus portavoces, para que reciban de parte suya una información y que la comuniquen. El profeta lo que hace es entrar en diálogo con Dios. El profeta no solamente se conforma con que Dios ponga en sus manos una revelación. Él quiere saber, porque él tiene que explicar, y para poder explicar bien, tiene que saber exactamente qué es lo que Dios le está diciendo. Muchas veces nosotros no nos animamos a hablar con Dios. Nosotros sí nos animamos, como decíamos antes, a recriminarle a Dios, pero no somos capaces de entrar en ese diálogo con Dios para aprender, para saber cómo debemos comportarnos en la vida, para saber cuáles son las cosas que a Dios le desagradan y los motivos por los cuales a Él esas cosas le desagradan. Llevándolo a lo que tiene que ver con el conocimiento de la palabra, es bueno que nosotros nos acostumbremos a preguntarle a la palabra qué significa lo que estamos leyendo, porque es la mejor manera de aprender, haciendo preguntas inteligentes, haciendo preguntas para tener una noción clara de cuál es la voluntad de Dios. Es importante que nosotros comprendamos el pensamiento de Dios. Es importante que nosotros comprendamos lo que significa la voluntad de Dios para poder vivir una vida que esté en verdadera comunión con Dios. Porque solamente aquellas personas que viven una comunión plena con Dios, una comunión diaria con Dios, son las personas que van a poder llegar a la eternidad. Por eso, no tengamos miedo de entrar en diálogo con Dios, no tengamos miedo de preguntarle a Dios. Así que, meditemos seriamente en estas palabras. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.